manso panel que tenemos hoy, ¿no es cierto? Bernardo Fontaine, economista, ex convencional, nos acompaña aquí. Bienvenido, Bernardo. Hola, muy buenos días. Qué gusto tenerte con nosotros. Luis Mesina, también de la coordinadora No Más AFP, también con nosotros. Muy bienvenido, Luis. Días. Qué bueno tenerlos aquí con nosotros para hablar de este que es un tema que nos importa por los que vamos a jubilar, le importa a quienes ya están jubilados, le importa a quienes están en la casa a propósito de saber qué va a pasar con su pensión, qué va a pasar con su plata, qué va a pasar con los multifondos, qué va a pasar finalmente también con estas gestoras de inversión. Son tantos los temas pendientes. ¿Quién arranca de los dos? A ver, yo escuchaba ¿Bernardo? en la radio, Karen, Bernardo y Luis, interpretaciones varias, digamos, porque, bueno, queda también una cocina legislativa súper larga. Cortito, ¿les satisfizo el proyecto o no? Mira, no, la verdad es que yo creo que la reforma tiene elementos buenos. Es necesaria una reforma de pensiones, sí, por supuesto, y tiene elementos buenos como el caminar a una pensión garantizada universal, esta pensión básica para todo mayor, y en respetar la propiedad de los ahorros previsionales acumulados. Pero al final no escucha a la ciudadanía, ¿no es cierto? Porque no da propiedad sobre el 6% de cotización adicional, ni ese 6% de cotización adicional va a poder ser heredable, y restringe enormemente la libertad de elegir. Justamente cuando 9 de cada 10 chilenos, 7, 8 de cada 10 chilenos, según la encuesta, está pidiendo más libertad de elegir y más seguridad de que sus ahorros son propios y que son heredables. ¿Por qué se restringe la libertad de elección si lo que planteó aquí la ministra ayer fue que yo voy a tener la posibilidad de que ese 10% sea administrado por una gestora pública o por una gestora privada que van a ser como unos sucedáneos de la AFP, básicamente? Ahí tienes un espacio de libertad que hoy día no existe. Un momento, pero lo que hay es lo siguiente. Lo que dice la reforma es que la atención, la operación del sistema va a ser solamente estatal. O sea, nosotros hoy día hay 5 millones de chilenos que van a una AFP a hacer un trámite, a cotizar, a pagar, a pedir un certificado, a pedir un préstamo, lo que sea. Eso ahora lo va a atender el Estado. Entonces ahí no tenemos libertad de elegir quién nos atiende, sino que solamente el Estado nos va a atender, ¿no es cierto? Vamos a poder elegir quién invierte los fondos, que es la otra parte de los servicios, y eso lo podríamos tener hoy día también. Yo a todo esto no soy partidario de mantener el sistema de AFP actual, sino que de cambiarlo y justamente ampliar las posibilidades de elegir, de que haya muchos más administradores privados y uno público también, porque hay gente que confía en el Estado y me parece respetable. Sí. Pero también podamos elegir la atención. ¿Por qué la reforma nos va a obligar a un monopolio estatal con el mal servicio que siempre da el Estado? Y resulta que, ¿por qué no podemos elegir? ¿No es cierto? Cuando un monopolio, ¿no es cierto?, ha sido bueno. Y un monopolio estatal solamente puede llevar... Pero hoy día hay un monopolio privado. No hay un monopolio porque yo hoy día elijo entre 7 AFP. Si hay una que te atiende mal, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen las personas? Las personas dicen, si hay una AFP que no tiene sucursal en mi ciudad, yo me voy a una que tenga, ¿no es cierto? Entonces tú eliges entre 7. ¿Es suficiente elegir entre 7? No. Bueno, siempre estás obligado a cotizar en cualquier sistema de pensiones, ¿no es cierto? Eso ocurre en todas partes del mundo, no tiene nada que ver con eso. Entonces, yo lo que postulo es que podamos elegir, cambiemos la ley, porque es la ley la que traba la posibilidad de que existan muchos más administradores, y tengamos muchísimos más administradores, de forma que haya más posibilidades de elegir quién te atiende mejor, quién te cobra menos comisión y quién te saca más rentabilidad a tu fondo. Hay distintos sistemas en el mundo también, ¿no es cierto? A propósito de esta gran discusión, Luis. Pero todos son obligatorios. ¿Te deja contento? Porque si yo me remito a esta coordinadora que se llama No Más AFP, y la promesa que hace el presidente el otro día fue que desaparecen la AFP. ¿Desaparece efectivamente la capitalización individual? ¿Se fortalece el sistema? ¿Qué impresión tiene? Nosotros tenemos una opinión bastante, yo diría, crítica a la propuesta, pero absolutamente distinta a lo que plantea Bernardo. Las AFP no van a desaparecer, se van a convertir en gestoras de inversión, van a administrar con la misma lógica que ha imperado durante 41 años el sistema, es decir, bajo la lógica de la capitalización individual que ha demostrado después de 41 años ser un absoluto fracaso para nuestro país. Lo ha dicho la propia presidenta de la Asociación de AFP, que los sistemas previsionales tienen que estar acorde con la realidad del mercado laboral.
Bueno, Chile tiene un mercado laboral con mucha informalidad, con bajos salarios, más del 50%. Pero eso no es culpa de la AFP. Ah, pero espérate. Pero el modelo que se construye, tiene que tomar en consideración esos elementos. Ahora, la propuesta tiene aspectos positivos, por ejemplo, a diferencia de lo que plantea Bernardo, el que se fortalezca un organismo público como el IPS, que ha tenido un nivel de eficiencia comparada con la AFP que es brutalmente distinto, porque el IPS no cobra prácticamente la rentabilidad de las AFP, único en el mundo, 20,33% durante 17 años. ¿Ya? Esa es una rentabilidad ya obscena prácticamente. Y entonces lo que plantea la reforma... No, la rentabilidad. No, la utilidad podemos hablar más grande, más de 440.000 millones de pesos el año pasado. Y ya llevan acumulado 237.000 millones de pesos este año, cuando Chile está enfrentando una crisis, las AFP, como industria oligopólica. Yo creo que, ¿sí? Creo que hay un diagnóstico bastante claro que el modelo tiene que ser modificado. Usted dice que la promesa de terminar con las AFP no es tal en el proyecto. No está, y hay que ser claro, porque resulta que ayer la prensa, en los titulares decía, sacaban la AFP. No, se cambian a gestoras de inversión. Efectivamente, como bien también dice Bernardo, aquí van a haber más competidores. Pero ¿quiénes son los competidores para que la gente nos entienda? El Grupo Penta, el Grupo Mate Vice Vida, el Grupo Consorcio Nacional, es decir, los famosos fondos de inversión que van a competir por el mercado. No va a estar el señor Juan Pérez ni la señora Juanita La Esquina. Si esto lo que va a ocurrir es que las AFP se van a transformar en gestoras, de hecho ya Habitat, cuyo dueño, es Prudential, y la Cámara Chilena de la Construcción ya construyó la gestora de inversión, están esperando que salga el reglamento. Bueno, pero ¿cómo uno va a limitar también? O sea, a ver, yo soy LIV, entiendo, estoy hablando desde lo que puede estar pensando de gente en casa, ¿no? Está bien, yo entiendo que las AFP han fracasado por razones que tienen que ver con su propia gestión y razones también del decreto 3500 y también el desanclaje que hay con el mercado laboral, que si no hay, y yo estoy de acuerdo con mucha gente que lo decía ayer en redes sociales, si esta propuesta no trae un mejoramiento sustantivo al mercado laboral en Chile, no hay sistema que resista. Podemos inventar, pero mira, el reparto más maravilloso, ir a Noruega, visitar Finlandia, pero si la gente sigue ganando una porquería, la verdad que no hay pensión que logre financiar la vejez. Pero el punto es el siguiente. Usted dice, hay que sacar a las AFP por defecto, porque bueno, ahora voy a tener la libertad de estar en una gestora privada o efectivamente llevarme mi plata a una gestora pública. Perfecto, usted puede elegir entonces. Claro. Como dicen, se puede elegir ahora entre una gestora pública y una gestora privada. ¿Y por qué no nos dan la posibilidad de elegir a los ciudadanos con un sistema de capitalización y un sistema de reparto solidario con fondos de reservas técnicas, que es lo que permite efectivamente, dadas las características del mercado nacional, mejorar las pensiones sustantivamente? ¿Eso sería un cambio sustantivo? Bueno, eso es un cambio para que uno pueda elegir. Y si Bernardo quiere quedarse bajo una gestora privada de inversión, que fundamentalmente destinan el ahorro a la especulación financiera, porque la rentabilidad que tratan de mantener, que ha caído brutalmente, justamente lo hacen con el absoluto riesgo. Bueno, los sistemas de seguridad social son absolutamente contrarios. ¿Ahora especularía el Estado de alguna manera, Luis? Bueno, con esta gestora pública lo que va a ocurrir es que la experticia que tienen los sistemas privados, que son por supuesto mucho más grandes, comparados con un organismo público, no tiene la experticia. ¿Qué va a tener que hacer entonces? Subcontratar fondos de inversión de forma tal que rentabilicen el capital de aquellos sectores que se van a... Oye, una pregunta muy cortita. ¿Se puede perder plata en este traspaso también, Luis, o no? Bueno, está el tema de las comisiones, aún no lo ha aclarado el gobierno, por eso es importante conocer bien el proyecto, conocer el informe financiero que lo va a acompañar, de forma tal saber si vamos a tener doble pensión o doble comisión, perdón. Luis, mire, voy a hacer una pregunta súper básica, pero yo creo que es que la gente quiere tratar de contestar y que nadie en estos 2 o 3 días de discusión ha logrado responder. ¿En cuánto van a subir las pensiones? O sea, lo que más la gente le interesa, pienso yo, a lo mejor me estoy equivocando, no es si es de reparto, no reparto, la AFP, que la comisión, que sube un mono, que baja el otro, que sube la edad, que toca el violín. Lo que la gente quiere tratar de entender es que le digan, mire, esta reforma de esta manera va a subir su pensión de 250.000 a 500.000, a 600. Vamos a tener un piso garantizado. Nadie le ha puesto números a esta reforma. Bueno, no se puede hacer. Van a subir las pensiones por la pensión garantizada universal, 250.000 pesos, que es lo que prometió el gobierno. Pero eso depende de la tributaria. Van a subir, efectivamente, pero van a subir con un carácter redistributivo que está bien. Los sectores más pobres, los que tienen una pensión mucho más baja, el que tiene 150, 170.000 pesos de pensión autofinanciada, por supuesto que va a recibir un monto importante, que puede llegar, como lo ha dicho el propio gobierno, a
casi el 100% de la tasa de reemplazo, es decir, casi el 100% de lo que ganaba. Sí, Más que pero los sectores medios, estoy hablando de los profesores que tuvieron empleo durante 40 años, los sectores pertenecientes a la minería, a la banca, claro, los técnicos profesionales, los sectores medios que siempre le pagan el plato roto en este país. Ya, interesante. Con esta pensión, con esta propuesta, no van a haber mejorías sustanciales. No, sí van a haber mejorías, por supuesto. Pero marginales. Pero la PGU es la que va a resolver el problema. Lo hemos dicho. Porque la PGU se carga los impuestos. Pero eso se carga también, perdona, los impuestos, pero con el más regresivo que el IVA, pues. Así No, es, pero espérate una cosa. Yo creo que la pregunta tuya es la más clave y no tenemos los números todavía, ¿no es cierto?, del gobierno. Así que todo lo que estamos hablando en base a los anuncios, ¿verdad? Ahora, a mí lo que me preocupa es lo siguiente. En el fondo, aquí lo que hay, la reforma tiene tres partes. Uno, esta nueva organización, digamos, de los administradores. Sabemos que, para que aclaremos al tiro las cosas, las AFP se pueden reemplazar o no, pero eso no sube las pensiones. El propio informe del gobierno que sustenta esta reforma dice que las pensiones son bajas por lo que dices tú, porque faltan cotizaciones, porque la gente tiene lagunas, no tiene nada que ver que existan o no las AFP. Usted dice, lo si segundo, sacáramos la AFP del horizonte, las pensiones no van a mejorar. No, exactamente. No ese es el problema. No ese es el problema. Entonces, la segunda parte de la reforma es el aumento de la PGU, que es esta pensión básica universal para todos, ¿no? Por 90%. Desgraciadamente el gobierno no ha sido capaz de pagarla toda. Hay 300.000 personas que debieran estar recibiendo casi 200.000 pesos al mes y el gobierno no. Un proyecto paralelo, va en tributaria, esta es la pensión garantizada universal que se aprobó en febrero, que se aprobó a fin del gobierno de septiembre. No, pero la de 250.000. Sí, vamos a ir a eso después. Y por eso pero la sospecha de tuya sobre el 200.000 pesos IPS. hoy día, la de 200.000 pesos hoy día, Ya. debiera estar pagándose a todos los beneficiarios. Y hay 300.000 que el gobierno no ha ubicado. ¿Y cómo no lo ha ubicado si están en la AFP? Si reciben pensión de la AFP. Y por eso tú sospechas, entonces yo Bernardo, digo, mire, que no aquí pueda van a decir, pagar claro, a aquí los 8 dicen, mire, el millones IPS va a ser muy eficiente. Pero ¿cómo va a ser eficiente si no ha sido capaz de pagar la PGU a 300.000 personas? ¿No es cierto? Que están ahí. Todo el mundo puede ir a la AFP y pedir los RUT y ubicarlos. Están las direcciones, están los teléfonos, está todo. Oye, hay muchas Entonces, yo creo que eso te demuestra que el Estado no es eficaz para él. Y que es malo que haya un monopolio estatal. Pero vamos al tercer componente de la reforma, que es este 6% de cotización adicional, que hoy día va a existir, que es una nueva cotización. Y esa cotización, en el fondo, lo que hace la propuesta del gobierno es meterla en un estatal y decir que una parte va a ser solidaria, otra parte va a ser anotar en unas cuentas nocionales, en un papel, en un certificado, en un vale por, pero me raya para la suma. Lo que eso significa, en realidad, es que todos los trabajadores le vamos a prestar al Estado el 6% de cotización para que con esa plata el Estado suba pensiones. ¿Por qué se le vamos si son los empleadores los que van a...? Ya te voy a explicar el tiro. Entonces, resulta que ese préstamo es una cosa muy discutible, porque todas estas cotizaciones se van a anotar en un registro y el Estado entonces nos va a devolver esta plata, no sabemos si con intereses, si con rentabilidad o no, todavía no se conoce esa parte, cuando jubilemos, siempre que el Estado tenga la plata. Pero porque usted asume que no la va a tener. Bueno, porque en muchos países no la tiene. Ahora, en Argentina, por ejemplo, que nacionalizaron los fondos de pensión, pelean cada año si van a dar el reajuste completo. Ahora, insisto en la pregunta. Entonces, ¿por qué dice le vamos a prestar si son los empleadores los que tienen que poner Claro, ese porque es verdad que los empleadores van a pagar la cotización adicional, como también es verdad que los empleadores son los que pagan el sueldo, ¿no? ¿Y el sueldo es de los trabajadores o es de los empleadores? Es de los trabajadores. Entonces resulta que al final... Pero ¿cómo que no? ¿De qué va a salir? Entonces no, pero tú estás asumiendo que va a haber un... Es un costo para el empleador relacionado con el trabajador, ¿no es cierto? Entonces resulta que si el trabajador, por ejemplo, no trabaja en esa empresa, ¿existe cotización adicional? Ese 6% lo pone el empleador. Sí, pero ojo, lo pone legalmente el empleador. Pero si el trabajador, por ejemplo, no trabajara en esa empresa, no existiría esa cotización, ¿no es cierto? Entonces, esa cotización nace del esfuerzo del trabajador. Claro, nace del trabajo. Y la verdad es que si esa cotización, por ejemplo, fuera a su cuenta individual, sabemos que la pensión subiría, cualquiera fuera la rentabilidad, cualquiera fueran las condiciones, hasta 60%. 60% para los jóvenes y proporcionalmente menos para el resto. Te llama entonces es un impuesto al trabajo. O traspaso, pero lo que Luis plantea aquí es prácticamente que se traspasara mucho más que el 6%, entiendo. Claro, pero eso lo que pasa, yo sé que a Luis le gusta este sistema de reparto, que es un buen sistema para las poblaciones jóvenes. Pero en el caso chileno no es sustentable. ¿Cómo, perdón? En el caso chileno no es sustentable. La próxima presidenta Bachelet dijo en el año 2016 no vamos a poder tener un sistema de reparto porque como en Chile la población ha ido envejeciendo, hay cada vez menos cotizantes y más jubilados. Y entonces no es sostenible un sistema de reparto.
El propio ministro de Hacienda de la época, que era Nicolás Izaguirre, estoy nombrando gente que no es precisamente adicta a la AFP, por si acaso, o al sistema de capitalización, resulta dijo que el sistema de reparto es un esquema Poncio, es una estafa piramidal. Porque en el fondo el sistema de reparto significa que los cotizantes actuales pasamos nuestras cotizaciones para pagar las pensiones, pero resulta que el día de mañana no va a haber suficientes cotizantes para pagarnos nosotros. Está mirando los para que sea más ecuánime solamente. No. Perdón, el reparto es una estafa piramidal, ¿sí o no? Está lejos de ser eso. Yo creo que la estafa piramidal... Bueno, eso es lo que dice Nicolás Izaguirre. Pero están aquí los dos. No es muy buena fuente. Mire, no es muy buena fuente porque resulta que la gran... Y quiero decirlo con mucha responsabilidad, todos los ministros de Hacienda de este país en los últimos 50 años, todos los ministros de Hacienda, todos comulgan con una misma concepción económica y por lo tanto, para ello, este tema de la seguridad social está lejos de ser parte de su formación. Y toda la mirada que tienen respecto a la seguridad social siempre se mira con esta lógica de costo-beneficio, o sea, mirada monetarista. Y resulta que la seguridad social está en otro campo. Pero yo quiero referirme a lo que planteaba recién Bernardo. Escucho. Lo público y los sistemas de reparto lo que hacen fundamentalmente es capturar el flujo de capital que generan los activos para pagar las pensiones a los pasivos. Ese es el principio. Tomo el flujo y pago. Pero resulta que en el caso particular chileno, la propuesta que tiene la Coordinadora Nacional funciona sobre la base de un fondo de reserva, que hoy día son 148.800 millones de dólares, es decir, el equivalente al 56% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo funciona eso? Es lo que tenemos. Pagamos pensiones primero. Ese es el mecanismo del sistema de reparto sobre la base de un sistema de beneficios definido. O sea, yo contribuyo y sé que en la medida que más aporto al sistema, la tasa de reemplazo que me van a dar respecto a lo que yo ganaba en la vida activa va a ser más alta. Hoy día tengo incerteza. Sí, bueno, no, puede ser en parte, aunque la Fuerza Armada la estamos financiando nosotros, porque hay que decirlo claramente que es un reparto raro, porque los militares no colocan el aporte que correspondería. Solamente decir algunas cuestiones que parecen fundamentales para desmistificar esto. Los trabajadores chilenos nos dicen que tenemos que ahorrar más. Bueno, para que lo sepa la opinión pública, los chilenos somos los que más pagamos en el mundo. Pagamos el 10% hoy día más la comisión, casi un 11,4%. Bueno, nos sigue Holanda con un 9%. En España, que tienen un sistema de reparto cuya tasa de reemplazo está cerca del 80%, los trabajadores colocan el 2,5%. Entonces aquí se habla, y yo creo que tiene que ser esto con... Pero es que usted no está cambiando estoy hablando del retiro de la propuesta que dice que el sistema de reparto está fracasado. No está fracasado. Lo que ocurre es que vamos a seguir en la lógica de la capitalización. Y seguir en la lógica de la capitalización, como dice Bernardo, que aumentando un 60% de las contribuciones automáticamente van a subir un 60%. Si contribuyo 10 hoy día y pago 16%, la lógica que saca Bernardo, que es totalmente mecánica, es que van a aumentar un 60%. Bueno, yo le puedo decir que la rentabilidad de los fondos viene cayendo fuertemente. La rentabilidad es fundamental. Es decir, podría darse la paradoja que los que se están pensionando hoy día con un 10% de contribución después de 30 años, respecto a los que se van a pensionar en 50 años, se jubilen peor de los que están hoy día haciéndolo acá. ¿Por qué? Porque la tasa de rentabilidad es fundamental. Un punto, y eso lo sabe Bernardo porque es ingeniero comercial, un punto de menor rentabilidad en 30 años implica un 20% menos de pensión. Un punto. Y ocurre que el promedio de la rentabilidad de los fondos de pensión es 7,56%, pero es bueno dar un dato para la gente que nos está escuchando, porque la gente va a mirar inmediatamente su cartola. Desde el año 2021 al año 2022, un año. El crecimiento, no, más de un año, casi 18 meses. ¿Sabe cuánto es la rentabilidad que han obtenido nuestros ahorros administrados por AFPs? 0,07%. Con eso usted no financia absolutamente nada. Es el sistema el que está Bernardo ahora lo está mirando feo. Mira, yo creo que aquí hay Luis mezcla muchas cosas, varias cosas. Respecto a la rentabilidad primero. La rentabilidad varía en el tiempo. Estos 2 años son malos, particularmente este año, ¿no? El año pasado en el Fondo A, por ejemplo, fue un muy buen año. Si uno mira la rentabilidad de los últimos 10 años, ha sido la inflación más 5 y tanto % en el Fondo A, 4 en el B, depende del fondo, 3, aproximadamente 3 en lo más seguro. O sea que ha dado una buena rentabilidad. Si uno mira el acumulado, el 70% de la plata que tenemos en los fondos es utilidad, es ganancia acumulada. Entonces, es por eso que la capitalización sirve. La capitalización sirve por una cosa muy simple, porque multiplica
las cotizaciones. En el reparto solamente yo tengo las cotizaciones y la capitalización yo multiplico las cotizaciones por la rentabilidad. Por eso este propio gobierno, por ejemplo, cambió incluso su programa de gobierno, ¿no es cierto? El programa de gobierno original de Gabriel Boric buscaba ir a un sistema de reparto. Y después en el gobierno se dio cuenta que esto es inviable. Y entonces tenemos un sistema de capitalización, incluso en la nueva reforma. Lo que yo escucho, los datos, los números, están muy interesantes, pero a ver, el señor Mesina dice que el sistema de reparto, a donde va a ir ese 6%, hoy día no está fracasado y está muy lejos de eso. Pero nadie lo está proponiendo. Y usted plantea que efectivamente el reparto está fracasado. O sea, los dos están en los polos opuestos del planeta. ¿Me pueden explicar? Muy simple, mira, cuando la población es joven, el sistema de reparto funciona. No hay nada demoníaco en este sistema, sino que lo que pasa es cuando envejecen. Hoy día, si uno toma las cifras de la CEPAL, hay 4 trabajadores activos por cada jubilado. En 10 años más va a haber aproximadamente 3. Y en 15 años más aproximadamente 2 y algo. Entonces, cuando yo reparto cotizaciones, hoy día 4 trabajadores cotizarían para pagar las jubilaciones actuales. Entonces, habría supongamos, una buena jubilación. Pero en 10 años ya no va a haber 4, va a haber 3 nomás. Entonces, la plata para pagar jubilación va a ser menor. Y en 15 años son 2,4. Entonces va a haber muchísimo menos. Va a haber, de hecho, casi 40% menos plata para pagar pensiones. Por eso que el sistema de reparto, cuando envejece la población, no funciona. Pero yo creo que hoy día ni el gobierno está proponiendo un sistema de reparto. No hay ninguna fuerza política que lo esté proponiendo. Y tampoco es lo que los ciudadanos quieren. Si veamos la encuesta, 9 de cada 10 más bien heredada de la discusión dueño de sus ahorros, quiere heredarlo y quiere elegir administrador. 9 de cada 10 chilenos. Entonces, con la opinión pública también puede influir en lo que pase, ¿no es cierto? No computamos en eso. Y a lo mejor se dice 6, pero a lo mejor no va a ser 6, sino que se Lo que yo creo que tenemos que hablar es de la reforma que está proponiendo el gobierno. Y la reforma, a mí me gustaría que ese 6% fuera la cuenta individual, a menos que el gobierno probara que las pensiones van a subir más, ¿no es cierto?, para todos. Pero resulta que no ha hecho esa prueba. O sea, lo que la ministra mostró ayer, por ejemplo, fue un caso específico donde la pensión sube, efectivamente. Pero ¿quién paga eso? Porque cuando yo reparto, si yo tengo 10 chocolates y reparto chocolate, hay unos que reciben más y unos que reciben menos. Sí. Entonces la pregunta es ¿quién paga el aumento de las pensiones que da ese 6%? Al margen del aumento de la pensión garantizada universal que va por otro lado. Y ese aumento de la pensión que da el 6% la pagamos los cotizantes, que vamos a tener que recibir menos pensión para subir las pensiones actuales. Mira, ¿puede ser eso razonable? Puede ser, pero discutámoslo y... Mira, brevemente, dígame. Hay 2 formas de mejorar las pensiones en el mundo. 2 formas. Una es con reparto y con solidaridad. Y la otra es con impuestos generales. ¿Qué es solidaridad? Claro, entonces, la reforma tributaria que se requiere en este país para financiar efectivamente un mejoramiento de las pensiones de todos los trabajadores chilenos requiere de gravar mucho más al capital financiero, a los grandes grupos económicos. Entonces hay que preguntarle a Bernardo y al sector que él representa si efectivamente están dispuestos a una reforma tributaria, porque ocurre que hace poco se presentó esta propuesta en el Congreso y se votó en contra solamente a la idea de legislar. Entonces, hay que sincerar las posturas, porque resulta que lo que hay detrás de la propuesta de Bernardo, y quiero decirle con el máximo respeto, lo que hay es la propuesta de mantener un sistema que después de 41 años la ciudadanía tiene también la capacidad. Tú señalabas al principio esta suerte de buenismo hipócrita, que me pareció una frase interesante, la anoté. Esta gente que quiere, en el país, todas las autoridades políticas quieren parecer simpáticas con la realidad, pero la ciudadanía no es estúpida. La gente común vive de lo concreto y la gente que ve que después de 41 años, después de haber trabajado tanto, las profesoras, los profesores, sacan una pensión que está alrededor de los 220.000 pesos. Entonces, esa es la realidad trágica que vive la gran mayoría de nuestro país. Sí, oye, yo sé que está muy apasionada esta discusión, pero también tenemos hartas preguntas de la gente. Por ejemplo, si este 6% va a implicar también que se suba, si sale, ¿no es cierto?, del sueldo bruto a lo mejor de alguien, preguntas que tenemos, ¿no es cierto?, si este retiro programado se va a eliminar, si se obliga a comprar una renta vitalicia que finalmente también depende de estas compañías de seguro. Vamos, son hartas preguntas, hartas inquietudes. Vamos a ir a la calle. Los multifondos. Una que puede ser polémica para don Bernardo, pero ese 6% no va a ser propiedad de los trabajadores. No me conteste. Vamos con la Katy. Ya, mira, vamos a hacer un ejercicio de ir con preguntas súper concretas de lo que se pueda contestar, ¿no? Para que la gente entienda. Y también todos acá sepamos si hay información
o no respecto de preguntas que son súper directas respecto de la reforma. Primero, ese 6% adicional, ¿es mío o no es mío? No, la ministra ayer fue muy clara en otro canal, en Chilevisión, en decir que no hay propiedad sobre el 6% y eso no es heredable tampoco. Entonces, estos son cotizaciones que van al Estado para que el Estado suba las pensiones y el Estado registra estas cotizaciones y nos va a devolver la plata el día de mañana. ¿Pero devuelve esa plata que yo puse o una...? No sabemos exactamente. ¿O devuelve una...? Puede que devuelva más a algunos, menos a otros, puede que devuelva con rentabilidad, sin rentabilidad. Eso hay que verlo en el proyecto de ley. ¿No es cierto? Luis, ¿quieres agregar algo? Pero en definitiva, nosotros no somos dueños de nuestro 6% y por eso es muy sorprendente, porque fíjate que con mi plata no defendió eficazmente el hecho que todos fuéramos dueños de nuestros ahorros. 9 de cada 10 chilenos lo piden en las encuestas y el gobierno no lo quiere oír. Sí, pero ahora tampoco somos tan dueños, porque si uno quisiera... No, hoy día somos totalmente dueños. Pero si somos dueños... Hoy día somos totalmente dueños. No, pero si yo quiero sacarlo, no puedo. No, por obvio, porque la ley te lo prohíbe, porque para una pensión. Porque también tampoco tú eres dueño de ocupar tu casa si tienes un contrato de arriendo con otra persona. Es una propiedad condicionada. Entonces, es obvio, pero y ningún sistema de pensiones, por eso que el sistema de pensiones son siempre todos obligatorios, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que sí hay que buscar, y para conectar con el testimonio anterior rápidamente nada más, yo soy firme partidario y apoyé con mi plata no, y lo he sostenido siempre, igualar las pensiones de los hombres y las mujeres. Eso tenemos que encontrar un mecanismo. La pensión garantizada universal diferenciada, por ejemplo, de hombres y mujeres, podría ser una buena solución. No, es más sencillo, porque aquí aprovechamos que estamos en la televisión y comprometamos a Bernardo con su grupo, que establezcamos inmediatamente la petición de que el monto de la pensión garantizada universal para las mujeres, por ejemplo, que hoy día le exigen llegar a los 65 y no a los 60, que inmediatamente sea a los 60 años. Y con eso damos una visión concreta, No, pero más importante sería igual a los montos. Pero la pensión garantizada universal, las mujeres que hoy día están... Esto es bueno porque las dos mujeres que con muchas razones pusieron su punto de vista, no saben que las mujeres, la mediana, es decir, la mitad de las mujeres que se están pensionando hoy día pueden autofinanciar una pensión que está por debajo de los 45.000 pesos. Para que lo tengan claro, y para poder acceder a la pensión garantizada universal tienen que esperar 5 años. Bueno, pongámonos de acuerdo entonces que esas mujeres que se pensionan a los 60 años pueden trabajar tanto, la reciben inmediatamente. Y respecto al 6% de la pregunta, bueno, yo quiero decir aquí que hay que desmistificar porque escucho reiteradamente a Bernardo y a su grupo que hablan mucho de la propiedad, la propiedad, la propiedad. Bueno, déjenme decirle que el 74% de los actuales afiliados tiene menos de 10 millones de pesos. Esa gente con su propiedad, si seguimos hablando de este discurso, que hace mucho daño porque en realidad los sistemas de seguridad social tienen un principio fundamental. Yo invito a los auditores que googleen y busquen seguridad social. Siempre les va a aparecer una palabra: solidaridad. La seguridad social nació por eso. Pero un dato concreto: Estados Unidos, el país capitalista por antonomasia, tiene un sistema público de reparto. Cotizan 160 millones de norteamericanos. Pagan 90 millones de pensiones a una tasa de reemplazo que es cercana al 70%. Tiene un fondo de reserva de más de 2,5 billones de dólares. ¿Quién se pensionó? Un caso emblemático: la presidenta de las AFP, Alejandra Koch, que recibe una pensión por un sistema de reparto de 3,5 millones de pesos. Entonces, Bernardo nos invita a nosotros a mantener el sistema, pero el sistema después de 41 años para todos los que están escuchando acá. La presidenta de la Asociación de AFP está tiene un sistema de reparto. Sí, por reparto puro. Entiendo. Entonces, cuando Bernardo habla de propiedad, bueno, yo le digo, mira, y esto es con contrastación. Alemania, el país más desarrollado de Europa, el Reino Unido, Francia e Italia, las 4 economías más poderosas de Europa, tienen sistemas de reparto. No se habla de propiedad. Lo que habla Bernardo de propiedad, herencia, esos son conceptos totalmente ajenos. Miren, la herencia hoy día más de la mitad no la cobra, porque en renta vitalicia no hay herencia. De la otra mitad, que es por retiro programado, en realidad un 13%. Pero cuando la gente dice, oye, voy a ir a buscar mi herencia, dicen, no, pero su difunto tiene 0 pesos en el fondo, señor. O tiene 100.000 pesos y 100.000 pesos. El gasto que va a usted a hacer para poder lograr esa herencia, comillas. Por supuesto, yo entiendo que Bernardo, que todos los que representa quizás el 1%, Bernardo, y hay que decirlo con claridad, el 1%, perdón, para ser más concreto, el 0,88% de los actuales afiliados tiene más de 100 millones de pesos en sus cuentas de ahorro. ¿Y saben ustedes cuánto financia una persona con 100 millones de pesos de ahorro? ¿Cuánto financia? Para que lo sepan. 520.000 pesos de pensión con 100 millones de pesos. Los invito a que hagan el cálculo porque estos son datos que están públicamente en la Superintendencia de Pensiones. Entonces, mire,
Bernardo nos invita a seguir haciendo más de lo mismo durante 41 años, que los resultados han sido absolutamente un fracaso. Nosotros lo que decimos, hay que hacer todo lo contrario para que los resultados sean distintos, como decía. Hay poquitos países también de la bueno, si la AFP no existe. México tiene una pensión garantizada que igual al ingreso mínimo, o sea, a 400.000 pesos equivalente. Oye, y tenemos algunas preguntas, también, ¿no es cierto?, como práctica. ¿Este del retiro programado se elimina? El gobierno está proponiendo... ¿Obliga a comprar a lo mejor una renta vitalicia? Estamos profundamente en contra. Eso el gobierno propone eliminarlo y yo estoy de acuerdo con Luis que es un error. Ahora, déjame volver una cosa antes. Es importante entender que todo lo que plantea en el fondo Luis, no más AFP, es quitarle la plata a los trabajadores al final. O sea, al final, para financiar, porque él dice, mira, hay una cantidad de gente que tiene apenas 10 millones de pesos, ¿y eso da derecho a quitarle eso? No, por supuesto que no. Entonces tienen que ser dueños de sus ahorros, sean 10, sea 1, sea 10 o sean 100, ¿no es cierto? Y el ejemplo americano es un muy mal ejemplo, que fíjate que en el ranking internacional de pensiones que hace la institución que se llama Mercer, Estados Unidos está mucho peor rankeado que Chile, y tiene tasas de reemplazo. Mejores. La tasa de reemplazo es qué porcentaje es la pensión del sueldo de los últimos 10 años, ¿no es cierto? Para cada pensionado, es mucho más baja que la chilena. De hecho, hoy día hay un artículo en un medio, en Mercurio, me parece, que demuestra que las tasas de reemplazo en Estados Unidos son más malas y que los chilenos, si tuviéramos el sistema americano, tendríamos peores pensiones. Entonces, no volvamos sobre eso, Volvamos a que tenemos que tener un sistema solidario, por supuesto, que vivimos en sociedad para ayudarnos los unos con los otros. Y la base de la solidaridad justa, tiene que ser financiada con impuestos, porque los pagamos todos, los que más ganan, más pagan. No con la plata de los trabajadores como es el reparto, no con la plata de los trabajadores como está planteando el gobierno con el 6% que va a este fondo solidario. Entonces, tenemos que ir a un sistema donde se igualen las pensiones a las mujeres, haya un aporte solidario, que lo existe ya tenemos un sistema mixto que es la pensión básica universal, que le da un piso a todo, hay que pagarla, sí, que el gobierno ha sido porfiado para pagarla, y tenemos que mejorarla, por supuesto, y caminar a 250.000 pesos. Y que después, respecto a las cotizaciones, los trabajadores sean dueños de sus cotizaciones y vayan a su cuenta para que sobre este piso de pensión para todos haya una pensión adicional producto del ahorro y de la rentabilidad. Dos cosas. Mira, si es con impuestos generales, eso es absolutamente un mecanismo que puede ser posible, pero eso implica gravar con impuestos a los sectores más ricos de este país, que espero que la derecha de este país se allane por lo menos a modificar la reforma tributaria. Y con esa lógica uno podría terminar planteando, y quiero plantearlo aquí, que ¿cuál es la razón? Y esto es un tema que es real. ¿Cuál es la razón para que la gente siga cotizando, especialmente los que ganan el ingreso mínimo? ¿Cuál es la razón para que sigan cotizando y financiando con esa fracción del salario al grupo Lux y Mata Angelini en circunstancias, por favor, si tú usas la palabra, Bernardo, mira, ¿cuál es la razón de seguir cotizando si al final de tu vida activa tú vas a saber que con tu ahorro, que es tan escuálido, vas a autofinanciar una pensión de 80, 90.000 pesos en circunstancias que la PGU te va a dar los 250? Claro. No cotizo y recibo los 250. Y quiero terminar señalando un tema a propósito que te veo en la chapita de la Teletón, sí, que me parece un acto de solidaridad que contradice absolutamente lo que algunos han pensado en este país, que la gente no quiere ser solidaria, que ha sido calada por esta suerte de individualismo, esta competencia desenfrenada, este exitismo eufórico que muchos revalidan. Entonces, mira, la solidaridad es un acto incluso que demuestra la real bondad de la ciudadanía. Pero quiero asociarle un solo dato, y con esto termino. Sí. Las AFP obtuvieron el año 2021 426.000 millones de pesos. 426.000 millones de pesos. La ciudadanía no puede significar estos conceptos, pero yo lo voy a explicar. ¿Qué significa? Significa el equivalente a financiar 12,1 teletones. Es decir, lo que obtienen las utilidades, las AFP del año 2021, se podrían realizar 12,1 teletones para que tengan una dimensión de lo que gana esta industria que es absolutamente oligopólica. Gracias. Sí, pero hay una cosa que hay que aclarar. Me están llamando desde Maipú. Les agradezco, pero vamos a tener que volver otro día. De todas maneras, un tremendo panel. Muchas gracias, Bernardo. Gracias.